vamos con nuestro primer invitado de la tarde. Él es de Clínica Veterinaria Parque Central. Hoy le toca el turno a José Luis Sánchez, que nos acompaña ya en nuestro café y té. Buenas tardes, José Luis. Muy Bienvenido. buenas tardes, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar hoy de esos mitos que hay en torno al tema del apareamiento en nuestros animales, sobre todo perros y gatos, ¿no? Sí. Que si hay que tenemos que echar a nuestro perrito para que tenga alguna camada, que eso es bueno para la mamá, qué tal, pero no sabemos realmente si es así. Esas son preguntas que nosotros tenemos en la clínica de forma habitual, y aunque tenemos que hacer mucha pedagogía para intentar enseñar a los propietarios o educar a los propietarios de cuáles son, sobre todo a la hora de escoger perro, si quiere un macho, una hembra, cuáles son los inconvenientes o ventajas o cuáles son las características de cada uno de ellos, hay muchas cosas que todavía están implícitas en el conocimiento popular de la gente que muchas veces tenemos que desmentir porque no son realidad, y hay que intentar hacer entender a la gente, que a los propietarios en este caso, que no va a pasar eso, que hay que hacerlo de esta manera, o intentar un poquito corregir ese tipo de leyendas urbanas, que es lo que queremos hablar. Uno de los mitos, bueno, cuando tenemos un perro y es hembra, una perrita, siempre decimos que, bueno, que es bueno que tenga una camada, que eso es mejor para su organismo, no sé, ¿por qué se dice eso siempre? ¿Por qué esa leyenda? Siempre, eso es una de las que está más implantada y de la que más veces pues, escuchamos y más veces hablamos. Eso se ha asociado muchas veces al hecho de que se considera que una vez que la hembra ha tenido una primera camada, el riesgo de padecer determinadas enfermedades que están asociadas fundamentalmente al celo, de los que comentaremos también, como puede ser los embarazos psicológicos, como puede ser los tumores, disminuye. Y luego probablemente también lo asocian a una cuestión psicológica, que a lo largo de su vida, como que el embarazo o la gestación en este caso, porque tenemos que hablar de gestación, completa el desarrollo, completa, por decirlo de alguna manera, la evolución natural en el caso de las hembras. Y está demostrado científicamente que al no haber un factor psicológico en el hecho de criar, en el hecho de tener una camada, una descendencia, no obliga o no hace necesario el hecho de que el animal tenga un embarazo durante su vida. Y por supuesto, científicamente hay demostración de que ninguna patología asociada al celo, o en este caso a lo que sería el celo y posiblemente la gestación, va a verse reducida o debido al hecho de que pueda tener una camada. Sí, es como que se sienten más realizadas, ¿no? Como si fuesen seres humanos. Cuando se dice una mujer se siente más realizada cuando es madre, pues pensamos que los animales igual, ¿no? Pero eso al final es como todo, y es como estamos intentando expresar en las mascotas muchas cosas que se desarrollan en el ser humano. Pero bueno, que hay muchas mujeres que no son madres y están muy felices, están realizadas, ¿eh? Que eso es otra de las cosas, otra de las cuestiones. Pues exactamente, esa es la misma cuestión. Y en el caso de las mascotas, o en el caso de los animales, la gestación como tal solo tiene un fin reproductivo y un fin de generar, o sea, de criar o de tener más cachorros para mantenerse la naturaleza, para procrear y demás. Por lo tanto, no tiene un factor sentimental. Las mascotas, en los cachorros de perro, al mes y medio se destetan y ya no hay esa relación, ese vínculo que pueda haber entre una madre y un hijo, sino que al final desarrollan su vida aparte, por decirlo de alguna manera, y no hay ninguna añoranza. No es como nosotros, además. Ese vínculo que llega hasta los 30, 40 años. O hasta que... Vamos, de toda la vida. No existe. Bueno, vamos a ir viendo algunas fotos y hablamos de todos esos mitos que existen en torno al apareamiento, en torno a la maternidad o paternidad. Los padres menos todavía, porque el perrito que aparea una perrita, ese tampoco. Ese ya desaparece y ahí no hay prueba de paternidad ni nada. Ahí no tiene ninguna obligación ninguna. Ahí estamos viendo. Hablamos del celo. En el caso del celo, cuando aparece, cuántas veces aparece, es normal que mi perra solo pueda tener un celo al año. Todas esas son preguntas bastante comunes. El celo aparece en las hembras dependiendo de la raza. No todas las razas tienen el celo a la misma edad. Cuanto más pequeñitas son, antes aparece, son más precoces, que se llaman, y cuanto más grandes son, más tardan en aparecer el celo. ¿Y más veces al año, cuanto más pequeñas? No, se considera, las perras son monoéstricas estacionales, solo tienen un celo cada 6 meses. Dos al año. 2 al año, ¿de acuerdo? ¿Da igual la raza? Da igual la raza, en este caso no influye. Sí que es verdad que no es matemático, no son cada 6 meses exacto. Hay razas que se pueden adelantar, razas que se pueden alargar, o sea que lo pueden tener cada 6, cada 4, cada 8, incluso cada 10, 12 meses posiblemente.
Y otro de los mitos, cuando nuestra perra está en celo, ¿es más fácil que pueda ser cogida Vale. por un cachorro macho? El celo en sí implica que lo que se va a producir es un cambio hormonal y como consecuencia de ese cambio hormonal van a ovular. Y en esa ovulación, si luego hay una monta por parte de un macho, puede quedarse gestante. ¿De acuerdo? Independientemente de que sea el primer celo, que en el primer celo también se pueden quedar gestantes. Lo que pasa es que la ovulación se produce en un periodo muy concreto del celo. De tal manera que si el celo suele durar unas 3 semanas, desde que empiezan a manchar, que sería el momento, por decirlo de alguna manera, inicial, hasta que termina el celo, generalmente casi el 80-90% de las hembras ovulan entre el 9º y el día 12. Tiene que ser, entonces, que pillen Entonces, esos exactamente, esos son los días que se consideran fértiles. Hay algunas perras que se pueden salir, no son todas regulares, pero generalmente esos son los días. De hecho, las montas programadas más o menos se organizan para que sea durante esas fechas. De tal manera que si queremos que se quede fértil, esos serían los días, y si no queremos, esos son los días que más vigilantes hay que estar en el caso de las hembras. Ah, vale, vale. No siempre que mancha se va a poder quedar Pero en fértil. cualquier época del año la perra puede ser montada, no tiene por qué estar en celo. Claro. Como esto es una evolución de los lobos, por decirlo de alguna manera, antes sí que procuraban tener las camadas en épocas de mejor abundancia, pero ya como los tenemos en casa, hay comida a su disposición y las condiciones son diferentes, en los celos ya no tienen por qué coincidir con épocas estacionales en concreto y pueden haber celos en cualquier momento. En cualquier No momento. siempre en primavera entran en celo. No siempre. No. La primavera la sangre altera, en este caso. En este caso no, si le toca que tenga el celo en noviembre o en diciembre o en invierno, pues celo en Ala. invierno. Luego también, bueno, pues el embarazo de las perritas es un poquito más corto que el de los humanos, ¿no? Sí, en este caso el periodo de gestación se determina que son 60 días más menos 2, dependerá un poquito si son primerizas o no, y el tiempo medio estimulado es eso, unos 2 meses lo que suele durar la Ahí gestación. estamos viendo en plena acción. Estamos hablando ahora del caso contrario, otra leyenda urbana que consideran que si mi perro, en este caso mi perro macho, monta a una hembra alguna vez en su vida, normalmente se desfogará y ya no querrá montar más perras. Y eso no es cierto. Eso no. No. Al revés, lo prueba y le gusta más. Exactamente. No hay una demostración que indique que si una monta, aparte que ya la situación ya mucha gente no quiere. Al final el macho es el que menos responsabilidades tiene. La hembra es la que luego al final va a cargar con el resultado de la monta. No quiere hacer esas montas y por lo tanto no es fácil encontrar una hembra, pero no está demostrado que el hecho de que alguna vez en su vida monte va a quitar ese tipo de comportamiento, fundamentalmente el comportamiento de agresividad o el comportamiento incluso de roce o monta con los propietarios, a veces en las piernas, que eso también nos lo comentan mucho. Oye, luego también me imagino que a la hora de montar siempre elegimos, o si es programada, ¿no? Porque si se pillan en la calle, ahí ya difícilmente podemos hacer nada, porque Sí. además intentar separar a un animal que está ahí, venga, es difícil, ¿no? Sí, porque bueno, la cuestión de la monta es que hay una monta, luego hay un giro y verdaderamente mientras que se está produciendo la eyaculación hay un periodo de tiempo que no se deben de separar porque, claro, podemos provocar lesiones tanto en el macho como en la hembra. Como en la hembra. Exactamente. Elegimos también, bueno, ¿qué estamos viendo ahora? ¿Cuándo elegir la castración? La castración, es muy claro. importante, ¿de acuerdo? Antes se pensaba que también tenía que tener el primer celo como para poder decidir castrar, en este caso, a las perras o en el caso de los machos, pero bueno, en el caso de los machos el celo es continuo, pero en el caso de las hembras, últimamente la tendencia es diferente y ya procuramos inclusive castrar antes del primer celo. Antes, Sí. a las hembras. Claro. Por lo tanto, ya no pueden ser mamás. No, ya no van a ser mamás. Pero la indicación de la castración, independientemente. Hombre, nosotros siempre hablamos con los propietarios y tienen que tener muy claro que no quieren criar. Tener cachorros. Pero el concepto de criar con tu hembra, con tu perra en este caso, Sí. es una cuestión voluntaria del propietario. ¿Mm? Y si tienes claro que no quieres criar, la indicación que vamos a haceros siempre es castrarlas. Pero no solamente por una cuestión de no tener cachorros, sino una cuestión de que vamos a prever o prevenir muchas enfermedades que vienen asociadas al celo. ¿Cómo cuáles? Fundamentalmente son los embarazos psicológicos. En este caso hablamos de tumores de mama. También. Los tumores de mama sí que están científicamente demostrados que son hormonodependientes. Por lo tanto, si tiene celo la hembra,
a lo largo de su vida va favoreciendo que pueda tener el desarrollo de tumores de mama. Cuanto más celos, más probabilidad de desarrollar tumores de mama. Por eso la indicación ya es que se castren inclusive antes de tener el primer celo. Antes de tener el primer celo. Para que ni siquiera haya ese estímulo hormonal que pueda dar lugar. ¿Y los machos? Los machos, como es un celo continuo, no tienen como tal, la indicación fundamentalmente es por cuestiones de comportamiento. Es decir, la tendencia es que con la llegada de las hormonas puede haber, esto es en el caso de un embarazo psicológico. Psicológico. ¿De acuerdo? Que produce leche, creen que están gestantes y lo que se puede derivar es una mastitis. Y todo eso también viene derivado del hecho de tener un estímulo hormonal, pero no tener una monta como tal. Se creen que se han quedado gestantes y tienen todo el comportamiento y aparte tienen lo que se denomina en este caso la producción de leche y ese embarazo psicológico. Y cuando nos encontramos este caso, ¿cuál es el remedio? En este caso lo que tenemos que utilizar medicamentos específicos para inhibir la producción de leche. Y luego ya castrar. En este caso la indicación por supuesto va a ser castrar, porque aunque tú inhibas esa producción de leche, controles la mastitis y esa producción de infección, siempre tiende a volver a producirse. Mira. La obesidad siempre se considera, si castro a mi perra se va a poner gorda. Eso es otra cosa. No es cierto. Eso es otra cosa. Puede ser, pero dependerá de ti. Es como dejar de fumar y engordo, ¿no? Exactamente, puede ser, no te digo que no. Las hormonas influyen en el metabolismo. El hecho de tener un estímulo hormonal también influye en el consumo de calorías, en la actividad y demás. Pero la tendencia a que una perra se ponga gorda dependerá de luego si tú pones los medidas. Claro, el tipo de alimentación, porque Correcto. siempre hemos dicho que hay alimentación light también. Exactamente. Para que nuestros animales, bueno, pues si no tienen mucha actividad, tampoco consuman muchas calorías, ¿no? Correcto, por supuesto la alimentación es un factor muy importante tener en cuenta. Y aparte no es lo mismo castrar cuando es joven, que va a seguir teniendo su actividad, porque muchas personas también asocian la castración con que el macho, en este caso, se me va a quedar paradito, no se va a quedar, no se va a mover mucho, o la hembra va a tender a ponerse gordita. Todo eso son otros conceptos que se tiene adquiridos que no son verdad. Va a depender de ti. Si lo castras cuando es joven, el animal va a seguir teniendo la misma actividad, va a seguir queriendo jugar, va a seguir queriendo correr y va a seguir queriendo. Si lo castras cuando son más mayores, ya de por sí son más tranquilos, por lo tanto va a tener ese comportamiento y la tendencia a la obesidad va a ser mayor. Otros mitos, otras leyendas sobre el tema este. ¿Tenemos alguna más? Sí, una que también tenía una imagen puesta y era el hecho de que si la puedo bañar. Ah, cuando tiene el celo. Cuando está en el celo. Oye, eso es como la mujer, ¿no? Que antiguamente Pues con la todavía. menstruación no se podía bañar, no podía tocar ciertos alimentos, ni plantas, ni nada. Pues todavía me preguntan, me hacen esa consulta en el sentido de No que si la pasa puedo. nada. Y no hay ningún Todo problema. lo contrario, No hay porque ningún problema. el aseo es importante, ¿no? Por supuesto, aparte, como consecuencia de la gestación se produce esa secreción vulvar, que es normal, y que luego hay perras que pueden ser más o menos limpias porque se lamen, se limpian ellas mismas. Sí, la mía se lame todo el día, ¿eh? Exacto, por eso le digo, en ese sentido hay algunas que son más limpitas y no se manchan, o en el caso de que tengan un color más claro, como pueden ser, o blancas, que se pueda notar más, no hay ningún problema durante el periodo del celo en bañarlas, limpiarlas y lo que Y haga cuando falta. estén gestantes igual. Y cuando estén gestantes igual, sí, no hay ningún problema. Oye, luego, siempre me he tenido esta pregunta, ¿no? Cuando una perrita está gestante, habitualmente pare en casa, ¿no? Sí. De repente llega el parto, ¿es mucho mejor controlarlo todo y llevarlo a una clínica veterinaria o no hay peligro de que lo haga en casa? Vamos a ver, hay determinadas razas que puedan tener una mayor predisposición a lo que se denomina una distocia, es decir, una complicación en el parto. ¿De acuerdo? Podemos hablar de perros como pueden ser los bulldog, que son de cabeza muy ancha, de cabeza muy grande y determinadas razas en concreto. Pero en general, yo siempre os lo digo, el 80-90% de las perras paren de forma natural. Son ellas las que cortan el cordón umbilical, son ellas las que eliminan la placenta, son ellas las que lavan a los cachorros y en principio no suele haber ningún problema. De hecho, un día quiero que hablemos de todo esto, Sí. de todo ese proceso, de todas las recomendaciones, porque yo creo que puede ser perjudicial, ¿no? Que de repente tu perra acaba de parir y le quiten los cachorros para tú lavarlo, ¿no? Eso no le gustaría a la hembra, ¿no?
A ver, cuando están ya muy acostumbradas a nosotros, normalmente lo aceptan, no suele haber complicaciones. Eso de que no le toques un cachorro porque luego lo va a rechazar, eso ya es más... Es otro mito. Es otro mito, por eso te digo. Y generalmente a lo mejor si son primerizas y es el primer parto, a veces sí que pueden tener ese tipo de rechazo al cachorro, pero normalmente al estar conviviendo con nosotros no hay ningún problema en que le puedas coger el cachorro. Pero lo más normal es que no haya ninguna complicación y que sea ella la que lo lleve todo. Y es mejor dejarlo así. Siempre hay que estar pendientes para que los cachorros mamen y todo eso, pero más desde un punto de vista un poquito lejano, para ver cómo va evolucionando todo y si vemos que hay alguna complicación, poder actuar o en este caso llevárnosla a nosotros para que podamos valorarlo. Oye, y otra última cosa que te quería preguntar. Bueno, los gatos no hemos hablado nada de ellos. El gato, bueno, en este caso el gato es diferente, no son muy callejeros. Son poliéstricas estacionales, no es un celo, son varios celos seguidos, de hecho tienen un celo, descansan, un celo, descansan. Por eso tienen tantas camadas. Sí, bueno, en este caso no, tienen varios celos, pero en esos celos tienen camada, o sea, pueden tener monta y en esa monta pueden desarrollar una camada. Y la cuestión es que la que te sale mimosa, pero la que sale chillona, tela. Y también castrarlas. Y la recomendación en este caso es castrarla. Y el gato también. Y el gato también, en este caso. Pero el gato es más que nada porque marca. Nosotros casi todos los gatitos que podemos castrar en la clínica se debe fundamentalmente a porque marcan en casa, orinan, y la orina del gato es muy fuerte. Es muy fuerte y generalmente los propietarios tienden a castrar. Y la gata igual, castrarla antes del primer celo incluso, ¿no? Las gatas también, aparte de evitar los problemas, generalmente la demanda del propietario es porque o chilla o se pone muy mimosa o a veces pueden tender a escaparse. Porque su instinto natural hace que intenten escaparse o buscar, en este caso, un macho, y pueden haber accidentes o lo que sea. ¿A partir de qué mes es ya cuando se puede castrar a una gata y a una perra? Normalmente, depende, lo que hemos hablado de las hembras de perro, porque son diferentes dependiendo del tamaño, porque tenemos chihuahuas y tenemos grandanés. En el caso de los gatos el tamaño es estándar, pero a partir de 6-7 meses ya podemos castrar. Es el momento. Y ya lo último que quería preguntar. Cuando nuestra perrita tiene un tamaño normal y queremos que quede preñada de otro perrito, pero que los cachorros no sean muy grandes, se busca un perrito más pequeñito de su misma raza, de un tamaño un poco más pequeño, ¿no? Sí. Porque si es mucho más grande, los cachorros van a ser más grandes, ¿no? Claro, la cuestión en ese siempre es la tendencia a buscar a un machito más pequeño para que el desarrollo de los cachorros sea más pequeño y no tengan luego al final una distocia, un problema en el parto. Vale. Dependerá también de la raza. Generalmente, si al final hay una monta y desarrolla 3 o 4 cachorritos, esos cachorritos suelen ser pequeños y no haber complicación. El problema es que solo haya un cachorro, por lo tanto se desarrolla más y puede haber una complicación en el parto. Pero al final siempre lo digo, de padres y madres pequeñitos te puede salir un cachorro más grande, ¿vale? No es una garantía, se tiende a hacer eso para intentar disminuir el riesgo de que pueda haber complicaciones en el parto. Pero luego esas complicaciones van a derivar de que si tiene uno o varios cachorros, o luego si esos cachorros se desarrollan más o menos. Y no es lo mismo tampoco que pueda ser un bulldog, en este caso, porque ya de por sí tienen problemas, a que pueda ser un labrador, que va a dar igual que el macho sea más grande o más pequeño, porque van a ser de entre 10 y 12 cachorros mínimo, y normalmente son muy pequeños y no va a haber tener problema en el parto. Pues José Luis, ya hemos solucionado este tema de los mitos y leyendas también con el tema del apareamiento, con el tema de los celos, y nos vemos en un par de semanas. En este caso será Roberto quien nos acompañe desde Clínica Parque Central de Estepona. Como siempre, un placer tenerte y nada, igualmente, aparearse todos los cachorros antes de que te castren, ¿no? Nosotros desde Parque Central recomendamos castrar siempre, para evitar problemas de enfermedades desde el punto de vista médico y sobre todo superpoblación de animales que muchas veces es difícil luego ubicarlos y buscarles propietarios. Pues yo quiero ser abuela, que mi perrita tenga cachorros. Es otra cosa. ¿No? Bueno, nosotros vamos a ir a una noticia que preparamos desde redacción y bueno, sí, abuela, con estas pintas, ¿eh? Sí, está muy bien. Y volvemos enseguida.